Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? ¿Cómo está en este día? Qué bendición el podernos reunir acá, ¿verdad? Qué bendición es sentir esa necesidad de alimentarnos espiritualmente y buscar su palabra. Siempre que nosotros busquemos su palabra, la vamos a encontrar, y siempre que dispongamos nuestro corazón para escucharla, Dios hablará a nuestra vida. Por lo tanto, usted eligió estar en el mejor lugar, a la mejor hora. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Seguimos en nuestra serie de hombres y mujeres de fe y no podemos dejar de hablar, si estamos hablando de fe, de una persona, de un personaje de la Biblia llamado David. Y así que hoy vamos a hablar acerca de la fe de David. Seguridad de quién otorga la victoria. De eso vamos a estar hablando. Y es que David, desde su juventud, siempre fue un joven que buscó a Dios a través de la alabanza. Dice la Biblia que él cantaba al Señor, él tocaba el arpa, él escribió muchos salmos, muchos de ellos ya estando más adulto, ¿verdad? Pero que también simbolizan o reflejan la comunión que David tenía con Dios. Es decir, David era cercano a Dios porque él lo buscaba, lo alababa y trataba la manera de siempre ponerlo en el lugar que corresponde. Y no solo eso, sino que David también confiaba en el Señor. Él estaba totalmente seguro que Él es quien otorga las victorias en las batallas. Y esto tómalo en cuenta muy bien. Póngale ahí subrayado, ¿verdad? Que David entendía quién otorgaba las victorias en batalla. A veces nosotros podemos enfrentarnos con diferentes enemigos y temer ante la amenaza que tenemos enfrente. Pero porque a veces, no sé por qué razón, se nos olvida que quien otorga las victorias en batalla es el Señor, y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Posiblemente entre nosotros hoy hay personas que están enfrentando diferentes batallas. Personas que están frente a enemigos que a lo mejor parecieran que los superan. Enemigos bastante poderosos, temibles. Y estás ahí en una encrucijada, en un dilema, pensando en tu mente acerca de qué pasará, si podré salir de esta, porque no me veo capaz de vencer a ese enemigo, sin recordar que quien otorga las victorias en batalla es el Señor. David lo tenía muy claro desde muy joven. Mire, si nosotros estudiamos la historia de David, nos vamos a dar cuenta que fueron más las victorias que obtuvo en batalla que las derrotas. Porque en cada una de las victorias que obtuvo David, siempre reconocía de quién venía la victoria. Que quién es quien otorgaba la victoria. Y todos conocemos la historia cuando David era muy joven, tan joven que ni siquiera tenía la edad como para poder pertenecer al ejército de Israel. Su padre lo envía a llevar comida a sus hermanos que estaban en un campamento militar, que estaban en plena guerra con los filisteos, y entre las filas de los filisteos había un gigante llamado Goliat que atemorizaba al pueblo de Israel, retándolo cada mañana, levantándose y retándolos a que lucharan contra él. Dice la Biblia que todos en Israel le tenían miedo. Sin embargo, David llega, escucha cómo ese gigante está atemorizando y de alguna manera también avergonzando
amenazando al pueblo de Israel, y entonces David siente celo. Dice: ¿cómo es posible que esta persona incircuncisa esté de alguna manera ridiculizando a nosotros que somos el ejército del Dios Todopoderoso? No puede ser, yo me voy a enfrentar a él. Óigame, estamos hablando de un joven que no tiene ni siquiera la edad para pertenecer al ejército. Por lo tanto, mucho menos vamos a esperar que tenga experiencia en guerra, mucho menos vamos a esperar que sea una persona que tenga grandes cualidades para utilizar armas. Tampoco podemos pensar de que es una persona suficientemente madura para poder enfrentar a un guerrero con mucha experiencia como lo era Goliat. Y no solo la experiencia, sino que también estamos hablando de un gigante. Una persona que de altura mide más de lo normal y que toda la gente en Israel, todo el ejército israelí le tenía miedo. ¿Cómo le van a tener miedo a alguien que consideran que pueden derrotar? Le tenían miedo porque consideraban que mano a mano, ¿verdad?, uno contra uno, no podían derrotarlo. Sin embargo, aquel joven que no tiene experiencia en guerra, que no sabe utilizar una espada, mucho menos un escudo, dice: yo me enfrentaré a él y Dios me dará la victoria. David entiende desde mucho antes que quien otorga la victoria en batallas es el Señor. Y cuando tú pones tu confianza en Dios en medio de las batallas, tienes que esperar lo mejor. No puedes confiar en Dios y esperar lo peor, no. Si vas a confiar en Dios es porque vas a esperar lo mejor, porque de parte de Dios solo puede venir lo mejor. Y es que esa es fe, estar seguro de lo que Dios va a hacer. Eso es fe. Fe no es decir: yo confío en Dios, pero a saber qué será. No, yo confío en Dios y sé que Dios me dará la victoria. Eso es lo que David decía. La fe de David nos muestra la seguridad que él tenía frente a su enemigo, la seguridad de victoria que Dios le iba a otorgar porque él confiaba en el Señor. ¿Usted cree que David confiaba en su fuerza? ¿Usted cree que David confiaba en su altura, en su habilidad? ¿Usted cree que David decía: no, yo soy tan bueno, ¿verdad?, que no hay nadie quien me pueda derrotar? David entendía que quien daba la victoria era el Señor, que no era él quien iba a obtener la victoria sobre ese gigante, sino que Dios se la iba a otorgar. ¿De qué manera? David no lo sabía. David iba a utilizar los recursos que tenía en su mano para enfrentar a ese enemigo, y Dios se encargaría de darle la victoria. Y mire que los recursos que David tenía tampoco eran recursos poderosos. Dice la Biblia que él solo tenía una honda y unas piedras. Era todo. Frente a una espada, frente a una armadura, frente a un escudo y frente a un hombre que sabe utilizar todas esas armas, un hombre con una lanza, un hombre con una jabalina, un hombre poderoso en guerra que todos le temen, frente a un jovencito pequeño que ni siquiera puede colocarse una armadura porque pesa demasiado y no se puede mover, que solo tiene en su mano una honda y unas piedras. La honda y las piedras era suficiente para derrotar al gigante. Estamos hablando de un gigante, no se nos olvide. A veces te vas a enfrentar a diferentes problemas, a diferentes gigantes en tu vida, que en comparación contigo parecen mucho más poderosos, mucho más armados, y a lo mejor tus recursos son pocos. Solo tienes unas piedras y una honda. No se trata de los recursos que tengas, sino de la capacidad que tengas para creerle a Dios, que con pocos recursos Él te puede dar la victoria. La mayoría de nosotros, cuando comparamos recursos, llegamos a la conclusión de que con esto yo no voy a poder prosperar, con esto yo no voy a poder vencer, con esto yo no voy a poder avanzar, con esto, porque consideramos que los recursos son limitados. Pero nuestros recursos limitados en las manos de un Dios todopoderoso nos pueden otorgar la victoria que tanto deseamos, frente a gigantes mejor preparados, frente a gigantes totalmente armados, contra gigantes que parecen poderosos a la vista, pero que Dios los puede derrotar, no nosotros. Y eso que es lo que tenemos que entender. Tal vez hoy usted está frente a un gigante, frente a un problema, frente a una adversidad, y a lo mejor al examinarse dice que lo que yo tengo no va a poder contra lo que estoy viendo. No se trata de lo que usted tiene, se trata de lo que Dios va a hacer con lo poco que usted tiene. Dios le puede dar victoria. Lo que usted tiene que tener es fe,
la seguridad de quién otorga la victoria. ¿Quién otorga la victoria? Dios. Y vamos a la historia. Quiero que vaya conmigo, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 41. Vamos a leer desde el versículo 41 hasta el versículo 51. 10 versículos. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 41, en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice: Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacar a David, para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Oiga esto, por favor, versículo 48. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David no le tuvo miedo. ¿Qué dice la Biblia? David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó ahí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Aleluya. La Biblia es clara en describir la historia. El gigante llega y sabe de que ese pequeño hombrecito joven no va a poder contra él. Le dijo: ven, voy a dar tu carne a las aves, te voy a derrotar. Y lo maldijo en nombre de sus dioses. Sin embargo, vino David y no le tuvo miedo. David le dijo: tú vienes conmigo con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios del ejército de Israel. Y él me va a dar la victoria. Dice la Biblia que cuando Goliat se abalanzó hacia David, David no salió huyendo, a pesar de la desventaja que tenía. David no tuvo miedo, a pesar que estaba enfrentando, esto no era un juego, estaba enfrentándose a la muerte. Pero David entiende de que quien le da la victoria es el Señor, y en lugar de salir huyendo, comienza a correr para acercarse al gigante, y cuando está cerca saca una piedra de la bolsa de pastor que andaba, la coloca en su honda y entonces la lanza, y dice la Biblia que la piedra se incrusta exactamente en la frente del gigante. Dicen los historiadores que las armaduras que en aquel entonces utilizaban cubrían todo el cuerpo, excepto una pequeña parte en la frente. Y justo esa piedra cae en el lugar débil del enemigo. Hace que Goliat caiga de frente. David, con la misma espada de Goliat, corta la cabeza del gigante. Y aquellos enemigos que se vanagloriaban de tener en sus filas a un gigante como Goliat, ahora salen huyendo al ver que su héroe de guerra había muerto. Salen huyendo, se dieron la vuelta y salieron huyendo. Dios le dio la victoria a David frente a un enemigo
que hablándolo en términos terrenales, todo parecía que era imposible de derribar, imposible de derrotar. Sin embargo, no se trata de lo que nosotros consideremos del enemigo, se trata de lo que Dios puede hacer, y Dios puede hacerlo todo. ¿Qué quiere Dios entonces de nosotros? Que tengamos fe en Él, que confiemos en que Él nos dará la victoria. Por eso le digo, no sé qué clase de enemigo usted está enfrentando hoy. Posiblemente sea más poderoso que usted, posiblemente tenga más recursos que usted, posiblemente le quiera infundir en su vida miedo, pero no tenga miedo, no tenga duda. Confíe en el Señor, que Dios le dará la victoria. Y con los pocos recursos que usted pueda tener, una honda y una piedra, con esos es suficiente arma a la cual Dios puede utilizar para vencer al gigante que está frente a usted y que creía que tenía la victoria asegurada. Ese gigante que creía que tenía la victoria asegurada será derrotada no por nuestro poder, sino por el poder del Dios a quien nosotros servimos. Y el Dios a quien nosotros servimos será fiel en otorgarnos la victoria. Y cuando Dios nos otorgue la victoria, haremos lo que siempre hacemos. Alabaremos a Dios, exaltaremos su nombre y le diremos que siempre ha sido fiel. Porque de algo tienes que estar seguro: Dios siempre ha sido fiel. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote por este tiempo precioso que nos regalas y por la oportunidad que nos das de buscarte. Hoy estamos aquí, Dios mío, buscándote, leyendo tu palabra y aprendiendo, Señor, de lo que tú nos quieres enseñar a través de estas historias de fe. Ayúdanos, Dios mío, a tener esa fe de David, esa valentía para poder creer que quien otorga la victoria eres tú, Señor. Ayúdanos a no temer a ninguna clase de enemigo, a ninguna clase de gigante que esté frente a nosotros y que quiera atemorizarnos. Ayúdanos a tener el valor, Señor, para poder entender y para poder enfrentar también cualquier situación y salir vencedores, porque tú, Señor, nos otorgarás la victoria. Hoy quiero orar por todos aquellos que están enfrentando gigantes, para que tú, Señor, les ayudes y los respaldes, para que tú, Dios mío, les des la victoria, para que cada uno de ellos pueda comprender que, Señor, la victoria viene de parte tuya. Dales fe para poder confiar que tú les darás la victoria. Dale fe para poder ver, Señor, en sus vidas esa victoria. Dales fe, Señor, para que puedan ser testigos de tu poder y de cómo derrotas a nuestros enemigos. Dios mío, en el nombre de Jesús, ese enemigo de la enfermedad, lo reprendemos en el nombre de Jesús y te pedimos, Dios mío, que tú puedas sanar toda enfermedad. Pedimos, Padre Santo, que tú puedas echar fuera todo espíritu, Señor, contrario al tuyo, que quiera derrotarnos y quiera entrometerse en los planes que tú tienes para nuestra vida. Oro por aquellos también, Señor, que están pasando por situaciones económicamente hablando difíciles. Oro, Señor, para que tú puedas ayudar y puedas proveer lo necesario siempre a aquella familia que lo están necesitando y que están confiando en ti, Señor. Oro también por aquella persona que se ha sentido débil los últimos días, que se ha sentido sin fuerzas en los últimos días, para que tú, Señor, puedas darle fortaleza, para que tú, Señor, puedas darle ánimo y para que tú puedas avivar ese fuego en su vida y Señor, poner claridad a sus pensamientos acerca de lo que tú vas a hacer, Señor, en su vida. Oro por aquellos que están enfrentando depresión o ansiedad, para que tú puedas dar un gozo y una paz total en sus corazones. Oro también por aquellos que están enfrentando situaciones injustas, para que tú, Señor, puedas obrar, Señor, justicia. Tú puedas levantarte como ese Dios justo, Señor, en medio de esas situaciones y le puedas otorgar victoria. Oro también por aquellos, Señor, que han estado pidiendo sabiduría para saber qué decisiones tomar en su vida, para saber qué hacer. Oro para que tú, Dios mío, les des sabiduría y los puedas guiar, los puedas dirigir y puedas poner en su corazón lo que tienen que hacer. Ayúdales, Dios mío. Ayuda a cada una de las personas que hoy están acá, aquellos matrimonios que han tenido conflictos y que han estado, Señor, en diferentes discusiones y desacuerdos. Yo oro para que tú, Dios mío, puedas ponerlos de acuerdo, puedas, Señor, volver el corazón del uno hacia el otro, pueda, Dios mío, restaurar matrimonios, restaurar familias, puedas obrar, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Oro por aquellas peticiones especiales que entre nosotros puedan haber. Tú conoces qué es lo que cada quien está viviendo, qué es lo que cada quien está enfrentando y pasando. Yo solo te pido, Señor, que puedas obrar y puedas contestar esas peticiones del corazón, que aquellos que están clamando a ti porque confían en ti, Señor, que reciban como recompensa esa respuesta
respuesta, Señor, por haber confiado en ti. Pongo en tus manos, Dios mío, todo aquello que nos aflige, sabiendo de que eres tú quien nos dará la victoria. Y oro por cada familia y cada hogar acá representado, para que tú puedas siempre bendecirlo, prosperarlo en todo, Señor, fortalecerlo, darle siempre mucha sabiduría, pero lo más importante, que una paz sobrenatural inunde los hogares, las familias de cada una de las personas acá representadas, y que tu paz gobierne, Señor, sobre nuestros hogares. Y todo te lo hemos pedido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga fe para tener la seguridad de quién otorga la victoria, porque a usted quien le otorgará la victoria es el Señor. Por lo tanto, tenga fe, confíe en Él, como David lo hizo. No importa el gigante que tenga enfrente, lo importante es que Dios esté de nuestro lado, y que lo está, y que nosotros podamos confiar en Él, porque si confiamos en Él, Él nos dará la victoria. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador, y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.